Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Gitech. Soy Gunther y si tienes una cámara Sony ZV-1 o piensas comprarte una, este video es para ti porque vamos a revisar el lente gran angular fabricado por Ulanzi, este que está acá, para esta cámara Sony ZV-1. Necesita esta cámara que ya está pensada para hacer vlogging, es decir, para grabarte a ti mismo, un lente gran angular. Pues quédate y después de la intro te enteras de todos los detalles. La respuesta es sí la necesita. Y antes de seguir, los invito a suscribirse si no lo han hecho, a activar la campanita para enterarse de todo lo que subo. Recuerden que aquí hablamos de gadgets y más gadgets. ¿Necesita esta cámara Sony ZV-1 un lente gran angular? Recordemos una cosa, esta cámara, aunque está pensada para vlogging, es decir, para grabarte a ti mismo, tiene un ángulo de visión que va desde los 24 milímetros hasta los 70 milímetros. Nada mal, pero ¿qué pasa? Queda muy recortada la imagen y a no ser que tengas unos brazos extremadamente largos o uses un selfie stick, el ángulo de visión te queda muy recortado. El encuadre es muy chiquito. Y si además le activamos el Steady Shot, que es para hacer la toma más estable, se reduce a 30 milímetros. Dirían, nada mal para condiciones normales, pero cuando te grabas a ti mismo quedas casi en el cuadro exacto que te arroja la cámara. Pero con este lente gran angular de Ulanzi, un fabricante externo que lo hizo exclusivamente para esta cámara, pues tienes el ángulo de visión de 18 milímetros, es decir, mucho mejor y más confortable para grabarte a ti mismo o tener más información en la toma que estés haciendo. Y veamos qué trae esta cajita. La cajita trae un manual, unas toallitas estas para que puedas limpiar el lente y voilà, el lente que trae 4 componentes: la tapa, el lente gran angular, el lente macro y esta tapita exterior. Como pueden ver, la verdad que se ve de muy buena construcción, excelente calidad, excelentes acabados. ¿Cómo se pone esto en la cámara? Que sí es un poquito pesado. Incluye este adaptador también de la marca, que es el que va pegado al lente. El adaptador que va pegado al lente viene con una cinta doble cara ya pegada para que nada más sea quitar el papelito y pegarlo a tu lente. Y con estos dos repuestos por si necesitas adicionalmente uno. Este adaptador lo pones acá, quitándole la cinta doble cara para pegarlo, y aquí es donde conectas el lente gran angular. Vamos a hacerlo a ver qué tal funciona. Realmente es muy sencillo, vas a despegar la cinta doble cara que trae esta montura, la pegas ahí con cuidado en el lente y ya queda lista para montar el lente gran angular. Si no quieres estresar mucho el motor del lente de la cámara, lo que vas a hacer es ponérselo en el momento en que esté ya estirado el lente. Si prendes la cámara y se lo pones acá. Honestamente, aunque estrese un poquito el motor, si vas a querer la Sony ZV-1 para heredársela a tus nietos, pues entonces haz esto, quítale y ponle el lente para que no se eche a perder el motor con el tiempo. En mi caso no se lo voy a heredar a nadie, no pienso que esta cámara me dure más de 3 años, entonces lo dejo así porque es una pereza estar poniéndole y quitándole. Y la verdad que funciona perfecto. Pueden ver ahí, para protegerlo le pones esto, que le añade también peso, pero queda perfecta en la cámara. Ahora te queda una cámara mucho más profesional porque tienes un campo de visión mucho más amplio con los 18 milímetros de este lente gran angular. Y vieron que el montaje es bastante sencillo. Esta cámara de por sí era muy ligera, ya si le añades esto le incrementa el peso, pero a la mano no se siente nada mal. ¿Qué opinan de cómo luce el lente gran angular en la Sony ZV-1? Ahora parece hasta una cámara mucho más profesional. Yo esta es la cámara que uso para todos los videos y la verdad es que estoy encantadísimo con ella. El único pero que le ponía era que el campo de visión no era suficientemente grande, sobre todo cuando grabas en 4K.
Si vas a estar blogueando con ella, y por eso casi no lo usaba para bloguear, te queda muy encuadrada la toma y la verdad que es una pereza, porque no tienes casi información de lo que está pasando detrás. Con este lente gran angular, tema resuelto, porque pasas de 24 milímetros, recuerden, el mínimo era 24, el que tenía por defecto. Si usabas el Steady Shot, que es la estabilización, que es normal que lo uses cuando estés blogueando, se te recortaba a 30 milímetros. Y con este lente gran angular tienes un 18 milímetros. Actualmente estoy grabando con la Pocket 2, montada en el celular y en un trípode. Vamos a cambiar a esta hora para que vean la diferencia de cómo se ve sin el lente gran angular y con el lente gran angular en el estudio. Después también vamos a hacer una prueba en exteriores para que ustedes vean que a la hora de bloguear es mucho más sencillo con este lente. Y ya estamos con la Sony ZV-1 montada a la misma distancia que tenía la Pocket 2. Si se fijan, el ángulo de encuadre, ya he activado el Steady Shot, aunque lo tengo montado en un trípode, es mucho más acotado. Y la verdad es que cuando estás blogueando está a una menor distancia, es decir, que quedarías más encuadrado todavía. La diferencia con el lente de Ulanzi es que va a ampliar el ángulo de visión y por lo tanto te va a dar más información de todo el entorno, y para blogging es perfecto. Es verdad que puedes solucionar esto poniendo el trípode más alejado, pero lo ideal para mí es tener todo el entorno para grabar en una sola mesa, y con esto me facilita la vida. Vamos a probarle este lente gran angular para ver cómo incrementa el ángulo de visión. Y listo, ya vieron cómo se amplía el ángulo de visión, me permite tener un más juego con la toma que estoy haciendo, y la verdad es que se agradece porque solo cuesta este aditamento fabricado por Ulanzi $49, señores. Con $49 le amplías un montón el ángulo de visión a tu cámara Sony ZV-1. ¿Ustedes qué opinan, amigo? ¿Merece la pena este Ulanzi gran angular o no merece la pena para darle un upgrade a tu Sony ZV-1? Déjenlo todo en los comentarios. No dejen de comentar, no dejen de comentar. Y otra cosa que siempre surge la duda es si el autofoco o la velocidad de enfoque de la Sony ZV-1 se ve afectada con este lente gran angular. Van a ver que no. Aquí pueden ver que enfoca rapidísimo y me vuelve a enfocar a mí. Enfoca rapidísimo y me vuelve a enfocar a mí. No se afecta, señores, es todo ganancia con este lente gran angular de Ulanzi. ¿Qué opinan de él? Déjenlo todo en los comentarios. Y ahora estamos en exteriores en un parque probando la Sony ZV-1 sin el gran angular, y vamos a ponerle el gran angular para que vean cómo se ve. Vieron que el campo de visión aquí es bastante reducido, mi brazo es bastante largo, lo tengo completamente extendido. Entonces veamos cómo se ve cuando le pones este lente. Y voilà, se hizo la luz. Ahora esta Sony ZV-1 es la cámara perfecta para bloguear, pero claro, si le pones el lente gran angular de Ulanzi. ¿Qué opinan, amigos? Déjenlo todo aquí en los comentarios. Ahorita voy a hacer unas pequeñas pruebas para que vean que el macro también mejora. Como les comenté, el autofoco no se ve afectado. Ahí ven que enfoca rapidísimo. Y es todo monería este lente gran angular para la Sony ZV-1. ¿Y qué les pareció las fotos en macro? ¿Mejora o no mejora con el lente gran angular? Déjenlo todo en los comentarios, amigos. No dejen de comentar. Puntos a favor de este lente gran angular. Es de muy buena construcción. Si se fijan los acabados y el material se ve sólido. Le da un look adicional más profesional a la cámara. Y no solo el look, las funcionalidades que le añade amplían el rango de uso de esta Sony ZV-1 enormemente. Fácil de instalar, les recuerdo que fue muy fácil, solamente instalan el aditamento que viene, lo pegan al lente de la cámara, a la superficie,
y nada más es enroscar y desenroscar. Otra cosa importante que ya se los he recordado muchas veces, el campo de visión aumenta a 18 milímetros. Es mucho más amplia la información que vas a tomar usando este lente. No interfieren con el autofoco de esta cámara es genial y la velocidad de enfoque es impresionante. Y este lente no interfiere con eso. Otro punto a favor es la lente macro que incorpora, que hace que las fotos a muy corta distancia y los videos queden con muy buen enfoque. El lente está construido con una doble capa para que evite la distorsión, algo que normalmente ocurre en los lentes gran angular. Seguimos grabando con el lente gran angular puesto en la Sony ZV-1 y el veredicto final. Este lente gran angular de la marca Ulanzi es el complemento ideal para la Sony ZV-1. Era lo que le faltaba, lo que el fabricante original Sony no se atrevió a hacer con una cámara que está pensada para bloguear. Además, señores, no tienes un brazo de 1,5 metros como para que el encuadre te quede perfecto cuando lo estás usando en mano para bloguear. Y con este lente gran angular de Ulanzi, la Sony ZV-1 se convierte en la cámara casi perfecta para bloguear. Digo casi perfecta porque ya mejoró el ángulo de encuadre con este lente, pero la estabilización todavía le queda trabajar en el steady shot a Sony para hacerla mucho más fluida como hacen las cámaras de Olympus, que son unos bárbaros con la estabilización. ¿Y qué les pareció este lente gran angular de Ulanzi, señores? Se lo añadirían a su Sony ZV-1 por solo $49, aproximadamente 1,000 pesos, y con eso amplían enormemente las posibilidades de uso de la Sony ZV-1. ¿Se lo añadirían o no? Déjenlo todo en los comentarios y díganme si prefieren tener más información en su toma o seguir con el encuadre reducido que viene con la Sony ZV-1. Es chistoso que una marca externa tenga que complementar de esta manera a una cámara que ya debería haber traído un gran angular incluido, la Sony ZV-1. Y esto ha sido todo, señores. Espero que les haya resultado interesante el video. Si tienen una Sony ZV-1 o piensan tenerla, creo que este es el complemento ideal para ella. Déjenlo todo en los comentarios. Y les recuerdo, si no se han suscrito, suscribirse a este canal para seguir creciendo, activar la campanita para enterarse de todo. Y si les gustó el video, les pareció interesante, no se olviden dejar un like y compartir con sus amigos. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.